Muy buenas, esto es Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Estás en compañía de esta cadena en la que queremos compartir contigo un tiempo de tertulia, un tiempo de comentario bíblico también, a través de los tiempos y a través del contexto actual, que yo creemos mucho en que la Biblia sigue estando de moda y sigue estando de actualidad. Y para ello siempre traigo a mi compañero y amigo Willy López, que es pastor de Casa de Bendición en Madrid. Hola Willy, ¿qué tal? Pues muy bien, mejor que tú por lo que veo. Ese colchón a ti te mata, acaba contigo. Señores, los que nos ven, un colchón bueno, a ver si es posible. Las contracturas ya se ven salta la costura. Bueno, también es la pila, La pila de años que vamos teniendo. Oye, que yo ya voy en diciembre 65. ¿Edad de jubilación? Sí, ya me acaban de dar un sobre con el finiquito, o sea que... ¿Cuándo se debe jubilar el siervo de Dios, güey? ¿Tú tienes esa el siervo de Dios jubilarse nunca. Ahí está. O sea, te mueres con las botas puestas. Así es. A no ser de que el Señor permita otra cosa. Lógicamente, sí debes jubilarte de las tareas administrativas o burocráticas y que venga otro detrás. Y lógicamente también nunca te jubilas, pero sí tiene que llegar un momento en que das paso. Es decir, Moisés, Josué, o sea, la Biblia nos habla muy claro, Salomón, David, nos habla muy claro, Jesús, los discípulos, siempre tiene que haber. Y tenemos que procurar no esperar, porque llega un momento en que ya nos cuesta mucho formar a otra persona. Entonces, la formación realmente no es que le vayamos a dar sino realmente caminar con nosotros, hacer cosas con nosotros y que aprenda de nuestro testimonio y de nuestra vida. Que no es algo que se deba improvisar a última hora, que me llega la hora, a ver a quién pongo, quién designo. No, porque eso, hombre, hay iglesias, tú sabes que hay iglesias que funcionan así, es decir, el pastor se jubila y hacen una especie de casting o entrevista, ¿verdad?, para elegir a un pastor. Yo personalmente pienso que no es la forma correcta. Yo, a la luz de la palabra, creo que debemos ir formando personas. Y no tiene por qué ser de nuestra familia. Es decir, no es obligatorio. Es decir, en esto puede ser de nuestra familia. O sea, tampoco caer en el extremo que se cae a veces de decir, bueno, como es de mi familia, le voy a dar menos oportunidades. No, las mismas. O sea, si Dios lo escoge, Dios lo escoge. Y puede ser como David, el más pequeño de todos y que nunca iba a ser, o como Saúl en principio, que era alguien que no sabía ni encontrar las asnas de su padre, o muchos otros que hemos visto. Es decir, la Biblia está llena de gente escogida que nosotros nunca hubiéramos escogido. Por lo tanto, dar la oportunidad y la persona que Dios escoja, pues ahí está. De Jesús mismo se decía, ¿no?, que no era un ser llamativo físicamente, que era además un hombre vendrá de Belén o de Galilea. O sea, de Nazaret, pues salir algo bueno. Eso es, o sea, tenía mala... Este no es el hijo del carpintero. Eso, o sea, yo el otro día hablaba de eso en la iglesia, decía, es que Jesús me da la impresión que no era ni era bueno como carpintero. O sea, era un buen carpintero, pero no un carpintero de renombre, como parece ser que sí era José, ¿no? Porque todos saben, este es el hijo del carpintero, o sea, José el carpintero. Tenemos que entender una cosa, un carpintero en aquel tiempo no es un carpintero de los de ahora. Un carpintero de los de ahora normalmente se dedica a hacer muebles y a hacer el interior de las casas. En aquellos tiempos un carpintero era un encofrador, es decir, hacía las vigas, hacía las estructuras con madera, o sea, era un trabajo mucho más amplio, pero aún así parece que Jesús no era, pero mira, es decir, Dios lógicamente lo había escogido y hizo en 3 años hizo el trabajo que tenía que hacer. Que marcó un antes y un después en la historia. Totalmente. De la historia de la humanidad. David fue también un Mesías en minúsculas, un escogido, ungido, porque fue ungido como rey, pero también fue ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue utilizado por el Espíritu Santo no solamente de una forma política o geopolítica en el ombligo del mundo, ¿no?, que era Oriente Medio, la tierra de Judá y demás, donde confluían todos los continentes prácticamente. Sí. América todavía no estaba en el mapa, pero lo que es Asia, Europa y África, Israel queda justo en ese ombliguito del mundo, ¿no? Entonces, todo el tráfico, ¿no?, toda
toda la plataforma que Dios usó para establecer el reino de Israel con su hijo, con Salomón, ¿no? Como ese gran imperio, fue Dios el que escogió a David, ¿no? Y además nos habla mucho de esa raíz, ¿no? De que David, por supuesto que luego vendrá el Mesías, pero que también marcó un antes y un después en la historia de Israel, ¿no? Que fue el segundo rey, no fue el primero, fue el segundo, pero a veces Dios permite que se rompa la primera vasija, ¿no? La primera se rompe, pero la segunda es la que establece. Sí, no, en el caso de Saúl la rompió él. Claro. O sea, él tuvo... Siempre hemos hablado muchas veces, Dani, aquí del principio de responsabilidad. O sea, el que Dios pusiera el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal simplemente era para aplicar el principio de responsabilidad. Tú eres responsable y tú decides, tú escoges. ¿Por qué? Porque yo te he hecho a imagen y semejanza mía y por lo tanto yo tengo capacidad de decisión, yo quiero que tú también la tengas. Por eso cuando hablamos de la ameba, el lagarto, el ave, no sé qué, el principio de responsabilidad se pierde y eso es lo que nos está matando. Es decir, yo tiro plásticos en mi ciudad porque me da igual, porque a mí no me van a estorbar. No me importa si ese plástico va a ir a un río, si ese río va a ir a un mar, y si es el mar por las corrientes va a formar auténticas islas de plástico que van a ahogar a animales y que van a machacar a otra población que está a miles de kilómetros de mí. Entonces se ha roto el principio de responsabilidad. Pasa lo mismo con nosotros, o sea, si yo defraudo, hay una serie de impuestos que no se recogen y hay una serie de cosas que se pueden hacer con eso que no se hacen. Si vamos más arriba, pues el empresario que explota o el político que no gobierna bien, eso repercute, pero como hemos quitado el principio de responsabilidad porque somos evolutivos, entonces ¿qué ocurre? Que nadie es responsable de nada y en este país es más claro. A mí, por ejemplo, me deja alucinado Israel con todo lo que le critican. Es el único que ya ha juzgado a 2 primeros ministros. Islandia se le juzgó por cómo desarrolló la pandemia. Es decir, hay países donde sí hay responsabilidad y se ve que son países prósperos. El nuestro empezará a prosperar cuando el principio de responsabilidad se aplique. Es decir, el que ha hecho algo, la paga, sea quien sea. Sea quien sea. A la hora de tomar decisiones, uno tiene que ser más responsable sabiendo también las consecuencias. Si tú no tienes miedo a las consecuencias porque no las hay, o son nimias, pues oye, mientras no me duela lo que me duele, por ejemplo, lo vemos mucho, se aplica mucho en el tema de las multas de tráfico, ¿no? Lógicamente ahí hay un afán recaudatorio impresionante, pero te duele. Entonces, cuando ves un radar, cuando ves la velocidad, pues lógicamente levantas el pie, porque te va a doler en el bolsillo, ¿no? Que parece que es el único sitio que nos duele en la conciencia. David tenía claro, aunque luego también vemos la diferencia entre David y Saúl, fue sobre todo su corazón, ¿no? Sí, porque claro. Los dos se equivocaron, los dos hicieron cosas que no estaban bien, sin embargo David se arrepintió, ¿no? Y David, vemos en los Salmos, hoy nos toca el Salmo número 4, capítulo 4, cómo David clama al cielo. No lo vemos tanto en Saúl, porque Saúl, yo lo que creo que él quería ser un político, gobernante de las personas, no ser un siervo de Dios, ¿no? Entonces olvidó que había sido ungido para ser el líder de un pueblo, no tanto el rey o el emperador, sino ser el líder también espiritual, dejarse guiar por el profeta Samuel, o dejarse guiar por los profetas y escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces ahí yo creo que iba la dirección la diferencia entre Saúl y David en el corazón, ¿no? Los dos se equivocaron, sí, pero uno se arrepintió y el otro no se arrepintió, ¿verdad? Sí, no, y Saúl tenía todas las papeletas para ganar. Así es. O sea, era un hombre fuerte, era un hombre que llamaba la atención. Entre todos, fue sacado de un sitio que él ni esperaba, porque no era nadie importante. Y sin embargo, Dios le dio la oportunidad, solamente tenía que hacer lo que tenía que hacer. Así es. Ahora, ¿qué pasó? El miedo a lo que digan los hombres y la soberbia le pudo. ¿Cuál es la diferencia con David? Es que David cometió peores cosas que Saúl, o sea, más brutales, pero tuvo la capacidad de decir, me he equivocado. Eso es. Me he equivocado. Saúl pagó él y su familia. David también pagó su familia, ya que un hijo se le murió y luego, bueno, todas las cosas que le vinieron al pobre encima.
pero creo que ese punto de inflexión de David clamando a Dios, como comienza el Salmo 4, ¿verdad? Es lo que marca la diferencia. Y creo que es lo que marca la diferencia, porque cuando tú clamas, a Dios estás reconociendo que solo no puedes. Mientras que Saúl, al no clamar a Dios, un poco lo que estaba diciendo o dejando entrever es, bueno, esto lo arreglo yo, esto hago esto, dejo a estos no voy a molestar, libres. Sí. No molesto a Dios, aunque tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Al principio consultaba con Dios, pero después y luego, claro, siempre cuando algo empieza mal, lo que no mejora empeora y va empeorando, va cayendo hasta terminar a consultar con una bruja, ¿verdad? Aquí dice David en el versículo primero, ¿no? Dice, como cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Como los procesos de Dios, ¿no? El desierto, cuando los momentos difíciles también nos están preparando, ¿no? También, ¿no? Es parte de la enseñanza, ¿no? Hombre, siempre hemos dicho, siempre hablamos de la lima de Dios. Es decir, que nadie piense que alguien de los que nos están viendo o escuchando, que Dios le encanta aplicar la lima. No, simplemente la palabra de Dios en Jeremías nos habla de un alfarero. Dios quiere hacer una vasija exactamente como Él sabe que es lo mejor para nosotros y donde vamos a ser también útiles a los demás. Entonces, esa vasija hay que hacerla. Nosotros tendemos a ser la vasija que queremos ser. La más bonita, la que todo el mundo aprecia, pero a veces, como dice Pablo, a veces hay vasos de honra y vasos que no son de honra. Así es. Y tanto unos como otros, que ahora entendemos. Un vaso, el inodoro es un vaso, con una forma más interesante y más bonita, pero es un vaso que nadie se lo llevaría. Una taza del váter no te la llevarías, no la pondrías en el salón ahí en primera línea, ¿no? Porque ahora hay bares que las tazas para beber tienen forma de taza de váter, ¿no? Sí, creo que la mente humana no tiene límites, pero no tientes a la suerte porque claro, hay capaces de todo. Lo normal es que no. Y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, entendemos que es un vaso que no es de honra. En cambio, un jarrón de la dinastía Ming, etcétera, pues lo colocamos ahí, aunque sea de los chinos, ¿no? No de la dinastía china. ¿Por qué? Porque entendemos que es más bonita. Entonces, Dios tiene que trabajar con nosotros, pero el Espíritu Santo nos pide permiso. ¿Quieres o no quieres? Así es. Si no quieres, no hay problemas. Ahora, nunca alcanzarás el propósito para el cual Dios diseñó tu vida. Ahora estamos en el estado del bienestar, en el estado de todos los deberes, o sea, todos los derechos. Se habla mucho de la meritocracia, que eso de la meritocracia no, que aquí hay que ser todos iguales. Hay un pensamiento muy no comunista, sino el pensamiento de que no, por tu esfuerzo no hace falta que te esfuerces, todo te va a venir hecho. Y Dios trabaja en nuestro esfuerzo también. Dice, oye, no es que decir que todo lo vayas a hacer tú, pero Dios quiere verte, esforzarte, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Constantemente el Señor nos está alentando a poner de nuestra parte, ¿no? Él luego hace lo imposible, Él hace lo sobrenatural, pero nos pide que nos involucremos y que seamos parte. Yo soy del que cree que sin esfuerzo no hay fruto, sin sacrificio no hay. Sin embargo, la sociedad actual nos dice, no, sacrificio ninguno. Aquí a que nos lo den todo hecho. Claro. Solo derechos, ningún deber, no hay obligaciones. Claro. Lo que tú hablabas de principio de responsabilidad. Aquí no tengas que pedir perdón, no hay que sacrificarse por los demás, ni el hombre por la mujer, ni la mujer por el hombre, por supuesto. O sea, hay que vivir para complacerse a sí mismo y nada más, ¿no? Y es todo lo contrario del Evangelio. Habla de renuncia, sacrificio, entrega, darte por los demás, morir por el prójimo, incluso, como decía Jesús. Sí, no, y tenemos, hay una cosa, un ejemplo muy claro es Abraham y Sara. Es decir, de aquí a 9 meses dará a luz un hijo. Esa era la parte sobrenatural. Él tenía casi 100 años, ella tenía más de 90 años, ella tenía la matriz totalmente seca, Abraham no había nada que hacer y tuvieron que ponerse manos a la obra. Porque Dios iba a hacer lo sobrenatural, pero ellos tenían que hacerlo natural. Y si no llegan a hacerlo natural, Dios no puede hacer. Entonces, no estamos hablando
que nadie nos entienda que estamos hablando de obras, no. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos un poco a favor de Santiago, es decir, muéstrame tu fe por tus obras. Claro. Es decir, no me lo digas, bla 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 bla, eso lo hacemos todos, incluidos los políticos, lo hace todo el mundo, hablar. Y los lunes en el bar, pues nosotros si fuéramos entrenadores del Madrid o del Barça, o lo hubiéramos hecho mucho mejor, y si fuéramos presidente del gobierno, vamos, este país iba de vicio, bla 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 bla, porque luego no sabemos ni llevar nuestra casa. Eso es. Pero sí es importante que la gente sepa que de mi fe provienen mis obras. Ahí está. Entonces, no al revés. No. El hábito no hace al monje. No. Entonces, pero parte de mi fe es mis obras. Entonces, mi fe, yo creo que Dios ha hecho por mí un montón. ¿Qué voy a hacer? Yo lo mismo por los demás, pero proviene de mi fe. Pero no es que yo quiera ganarme el cielo ni quiera ganarme la salvación por obras, porque no funciona. Eso sí que no funciona. Sin embargo, de ninguna manera. Y ahora lo vamos a ver, cuando uno ve sus obras realizar, o sea, ves fructificar, cuando tú has plantado una huertita, tus tomateras, tú has trabajado, y tú comes tu tomate, ese tomate en el supermercado no existe, ¿verdad? No. Es el mejor tomate que sabe a tomate, te dice, ¿no? Ahí está. Tomate que este sabe a tomate. El que vas al supermercado, no. Este que está en mi huerto, que lo he labrado yo, que lo he abonado, que lo he sembrado, lo he regado. Ni nada. Esto es orgánico, este es el mejor tomate que te vas a comer en tu vida. ¿Por qué? Porque tú lo has plantado, tú lo has cultivado, tú lo has trabajado. Y yo creo que es la satisfacción de ver el resultado de tu trabajo. Hablábamos antes de herramienta. Tú eres humanitas, tienes máquinas y te gusta ir, haces tus frisos, tus historias. Qué bonito, ¿no? Hacerlo tú. Claro. No sé, yo creo que es algo inherente en el ser humano que Dios ha puesto para que, como Jesús, ¿no? Que vio su obra, o sea, el Señor en la creación, y vio que era buena. Hizo el Dios los cielos y la tierra, y vio que era bueno. Y el séptimo día descansó para admirar la creación, ¿no? No en un sentimiento de orgullo, de prepotencia, sino de decir, oye, qué bonito me ha quedado, ¿no? Qué bien. Cuando tú cocinas, cuando yo cocino, me encanta cocinar, tú sabes, y ¡oye, qué rico está, ¿verdad? Y a ti te sabes mejor que nadie. Claro. Has estado toda la mañana picando, trabajando y has hecho la comida el que más disfrutas eres tú, ¿verdad? Sí, no, y además creo que es algo que me perdonen los evolucionistas, pero creo que es algo que Dios ha puesto en el ser humano como algo muy especial, y es la creatividad. Dios es un Dios creativo, y no solamente creó, Génesis capítulo 1, creó todo lo que creó, sino que en el original griego nos dice, y dejó a la creación para que siguiera creando. Es decir, la misma creación es la que se siguió creando mientras él descansaba, es decir, su creatividad, y puso en el hombre. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues como todo. Es que yo no sé cómo lo hacemos para estropearlo todo. Así es. Es decir, y de repente llamamos a cosas creatividad cuando no hay creatividad. Pero yo alucino, yo por ejemplo me gusta ver mucho los programas de cómo se hace o así se hace. Digo, ¿quién es el ingeniero que ha diseñado esta máquina que coge esto, que lo pone aquí, que lo hace aquí, que lo saca allí? Increíble. Impresionante, esas máquinas que por láser te recortan todo al milímetro. Digo, o sea, es una mente impresionante. Digo, creatividad. Pero podemos hablar de medicina, podemos hablar de un montón de cosas. Esos arquitectos que diseñan esos rascacielos que dicen, pero si es que parece imposible, si es que eso parece que se va a caer, y sin embargo son súper seguros. Porque Dios puso la creatividad, y podemos hablar de escultores, pintores, gente del cine, músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Dios puso la creatividad y tenemos que agradecerle. ¿Por qué? Porque yo hoy por hoy todavía no veo a ningún animal que sea creativo. Aprenden. Los monos, los simios en general, aprenden con mucho trabajo, pero no crean. Y eso es lo que hizo. Por eso Dios lo primero que hizo con Adán y Eva fue crear. Después los formó, pero primero los creó. Entonces, la creatividad es algo, cuando sopló aliento de vida en Adán y Eva, en ese momento les dijo, mi creatividad es vuestra creatividad. Y debiéramos vivir en un mundo donde fuéramos creativos. Para lo bueno. Claro.
Porque también somos muy creativos. Por desgracia. Eso es. Por desgracia. Ahora, los drones. Los drones fueron un invento militar. Después ha salido al mundo civil. Pero en principio eran armas de guerra. Eso es. Podemos ver toda la imaginación, toda la creatividad del famoso caballo de Troya, ¿verdad? De las primeras armas, pero podemos hablar de todo, la dinamita que hemos hablado muchas veces aquí, cómo Nobel la inventó para evitar las muertes de los picapedreros al hacer los túneles en Suecia. El proyecto Manhattan, ¿no? Pero ahora, la bomba nuclear, ¿no? Todos los científicos que estaban desarrollando la energía nuclear y dicen, bueno, se puede utilizar en esto, ¿no? Y muchos de ellos se borraron del proyecto porque estaban horrorizados, el propio Einstein, ¿no? Muchos científicos horrorizados cómo después se pudo utilizar la en energía. Hiroshima y Nagasaki se vieron Entonces, ¿cuál es el gran problema nuestro? El gran problema nuestro es el que ocurrió en Génesis capítulo 3. Y no os preocupéis, que seréis como dioses. Sí. Por eso Dios no quiere. ¿Qué nos ocurre? Que queremos ser como dioses, pero no sabemos manejarlo. Entonces somos creativos para lo bueno y somos creativos para lo malo. Así es, especialmente para lo malo. Fíjate aquí, el versículo dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? O sea, ¿cómo cambiáis, verdad, lo bueno en malo? Hombre. Amáis la vanidad y buscáis la mentira. O sea, ¿ves? Tenemos la tendencia torcida de esa creatividad, esa inventiva para cambiar lo bueno en malo, ¿no? De hacer las cosas que son buenas de Dios, la naturaleza, la creación, en convertirlas en cosas malas, ¿no? Es increíble, ¿no? Y luego nos mentimos. Habla de la mentira, que yo creo que es el pecado del siglo XX, bueno, el pecado de la humanidad, ¿no? Satanás es el padre de las mentiras, y hoy vivimos en una época en la mentira, en la que ahora están debatiendo si las aplicaciones de Instagram y de redes sociales tendrían que advertir que una especie de disclaimer, ¿no? Un aviso de esta imagen ha podido ser retocada, ¿no? Por un filtro, ¿no? Porque las personas se ponen filtros que cambian, que transforman completamente la imagen. El tabaco mata. Las chicas y los chicos quieren hacerse cirugías estéticas para tener en la vida real los filtros de las aplicaciones móviles. Todo es mentira, ¿no? Todo es mentira, no es todo es mentira, pero estamos llegando, Dani, a un punto que es impresionante. Cuando habla ahí, él habla, en vez de darle honra a la gente, estamos hablando, ahora mismo van a tratar en el Congreso la opción de que las mascotas estén al nivel de seres humanos. No digo que sean seres humanos, sino al nivel de seres humanos. Derechos. De tal manera que 2 personas con un perro son una familia, o con un gato. Yo la verdad que voy a hablar con el alcalde de mi pueblo, con la cantidad de perros que tenemos, para ver si eso se aprueba, pues vamos a poder pedir más autobuses, pues vamos a ser, en vez de 10.000, vamos a ser 15.000 habitantes. Claro. Entonces creo que puede ser muy interesante. Empadronarse es empadronar. No, habría que empadronarles, lógicamente. Claro. No sé si van a cotizar a la Seguridad Social. Pero igual pueden votar, porque ahora quieren también que se vote. No creo, porque, claro, mayores de 16, pero hay un perro a los 16... Ya llega viejo ya llega muy justito. Se puede contar en años perrunos. Ahora, claro, si hacen el cómputo, pues igual puede votar a los 5. El versículo 3 dice, sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamaré. Al final, el juicio, ¿no? Mateo 25, a un lado unos, a un lado otros. Son nuestras obras, nuestra forma de vivir la que nos manda de un sitio a otro. Sí, o sea, eso es Apocalipsis capítulo, está claro. ¿Se le puede echar la culpa a Dios? ¿Dios ha escogido? No, bueno, al final. Tú te has puesto en un lugar o en otro. Claro. Sí, y eso quiero decir, la gente tiene que saber claramente, Dios no va a decidir si vas al cielo o al infierno. Se abrirá el libro de las obras de los hombres, y estas obras dirán. Lo que sí Dios como juez va a ser dictar sentencia, pero en base a lo que el libro de las obras de tu vida digan. Claro, aquí dice piadoso. Claramente eso engloba, ¿no? Una manera de vivir, la que uno se preocupa por los demás, que tiene un corazón generoso, que busca el bien, ¿no? O sea, al final, toda la palabra, Jesús lo dice, toda la ley y los profetas se resumen en amarás a Dios con todo tu corazón, todo tu mente y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, esa es la voluntad de Dios. Tener una relación con Dios y una relación con los semejantes, de amor, de
de que no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Yo creo que es así de sencillo, ¿no? Sí, no, y además lo que pasa es que cuando habla de piadoso, pues siempre piadoso es como alguien religioso, alguien que siempre está en la iglesia, pero no es verdad. Es decir, estamos hablando de piadoso, deriva de la palabra piedad y realmente es amor por los demás. Aunque viene del latín, hay un cambio ahí del griego al latín, pero lo único es eso, es preocuparte, es decir, Mateo 7:12 te lo dice claramente, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, dijo Jesús. Es que simplifica mucho. Entonces, quiero decir, es súper sencillo. ¿Qué quieren que te hagan a ti? Haz tú lo mismo. Claro. Es decir, tú... Eso va a hacer que se balancee. Pues si tú eres un gran egoísta y solo pides a los demás lo que quieres para ti, en el primer momento que tú te pongas a hacerlo por los demás, vas a valorarlo. Claro. Lo que los demás hacen por ti. Claro. O sea, cuando yo me tengo que poner a devolverte todo lo que tú me das, entonces voy a valorar lo que tú haces por mí. Y igual te voy a pedir menos. Claro. Voy a esperar menos de los demás porque sé lo que cuesta darse al prójimo. Entonces ya entiendo, este es mi empleado, o es mi trabajador, o es mi esposa, mi esposo. Si yo tengo que darle todo lo que me da a mí, cuidado, ya no le voy a exigir tanto. No voy a esperar tanto de la otra persona porque sé lo que cuesta, ¿no? Claro. Y lo que hablábamos antes del esfuerzo. No valoramos lo que no nos cuesta. No, y no es eso. Fíjate, hay una película de Eddie Murphy, mira que suelen ser películas bastante superficiales, sí, pero hay una en que un par de viejitos ricos, multimillonarios, hacen una apuesta para convertir a un rico en pobre y a un pobre en rico. Sí, es una buena película. Es una película muy interesante, ¿verdad? Cómo se desarrolla y cómo especialmente el rico que se convierte en pobre, en que no tiene nada, de repente se da cuenta y valora. Lógicamente es una lección para los usureros y los avaros que por $1 se juegan, pero así es como realmente nos damos cuenta de lo que eso. Por eso mucha gente le vendría muy bien una temporadita en misión, en África, en Lesbos, en diferentes lugares, para que uno vea, oye, que ducha todos los días, comida todos los días. Las cosas que das por hecho que ¿verdad? No están, que igual, en otros lugares otras personas no igual las cosas no son tan sencillas, y aquí y cada vez nos acostumbramos más, es decir, si el autobús tarda 2 minutos, estamos poniendo una reclamación. O si el metro... Ayer hablaba con alguien y reflexionábamos, ¿no? sobre esto, ¿no? Decía, oye, cuando te pasas, tú estás viviendo un mal momento, tú estás viviendo una prueba, una dificultad, acuérdate, ¿no? De todos los consejos que diste a los demás, ¿no? Sí. De esa sabiduría que tú tienes cuando el problema no te afecta, ¿no? Claro. Cuando predicabas y eres predicador, y aplícate ahora esos sermones que tú dabas a otros en el momento en el que tú lo estás viviendo, esa situación, ¿no? Y entonces te darás cuenta que a veces es fácil hablar y decir a los demás lo que tienen que vivir, y otra cosa es aceptar lo que te toca y recibir esos consejos, ¿no? Sí, en tercera persona siempre es más fácil que en primera persona. Claro, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Eso es. Al final, eso es. Pero es que a veces la historia siempre parece diferente cuando estamos en un lado o en otro. Claro. De la película, pero ni antes eras tan bueno ni ahora eras tan malo, ni antes eras tan malo o ahora eras tan bueno. O sea, tenemos que vivir en equilibrio, ¿no? Saber lo que hemos hablado muchas veces aquí, cómo nuestras decisiones afectan a otras personas, y las decisiones de otros también nos afectan a nosotros, ¿verdad? Sí, ahí mi pastor Rodolfo Loyola una vez con una persona, uno de sus nietos hizo una trastada y vino alguien de la iglesia y dije, es que si fuera mi nieto le daría una bofetada. Y mi pastor dijo, si fuera el tuyo yo se la daría también. Claro. ¿Entiende? Claro. El tercero... entonces, ahora, si fuera el mío igual no lo hacía. Y nos pasa siempre igual, es decir, pero es porque cada vez esta sociedad está haciendo que seamos más cortos de vista. Es decir, que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo, de cómo estamos siendo manipulados hacia un terreno donde no tenemos que dar cuentas de nada, no tenemos que preocuparnos de nada, solo tenemos que preocuparnos de nosotros mismos. Por lo tanto, en vez de dar honra, al final lo que hacemos es lo contrario, que es lo que le pasaba a David. Ahora, por ejemplo, el niño suspende 4 y viene la madre o el padre y se come al profesor o la profesora.
en vez de pensar, bueno, ¿de quién es la culpa? Puede ser que del profesor, que no sepa enseñar correctamente, pero en muchos casos es de los padres que no están con él. Venga, haz los deberes, ponte allí. O mira, que vengo muy cansado, ahí tienes una hamburguesa, unas patatas fritas, una Coca-Cola, ponte a jugar a videojuegos, que ya el mismo día del examen ya estudiamos. Es decir, nos pasa con todo, es decir, volcamos nuestras responsabilidades, las volcamos en otro. En vez de decir, darle ni lo de antiguo, es decir, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Cuando yo era pequeño y iba al colegio, si el profesor decía algo, mi padre, ¡pum! Y dice, pero que no he hecho nada, dice, algo estás pensando para cuando lo hagas. Cuando lo hagas. Entonces, quiero decir, en mi caso, la verdad es que nunca me pegaron. El versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Si te parece bien, lo voy a parafrasear, dice, haz bien y no mires a quién. Eso es. Reincidimos en lo mismo, ¿verdad? O sea, haz justicia a los demás y tranquilo, si alguien es malo, si tú le estás dando bien por mal a alguien, al final el Señor se va a ocupar y Dios va a tomar cartas en el asunto antes o después, ¿verdad? No, y si no toma, no pasa nada. Es decir, es como cuando vas por el metro y te sale alguien con malas pintas o que huele un poco fuerte, etcétera, y empiezas, no le voy a dar, ¿verdad? Porque seguro que se lo va a gastar en vino, se lo va a gastar en droga. No. Si tú quieres, dale. No es tu problema en qué se lo gaste, ese es su problema. Claro. Vale, otra cosa es que luego tú le quieras atender y le quieras ayudar si tiene problemas de adicción o de otra cosa y llevarle a un centro o ayudarle de alguna otra forma. Pero tú no tienes por qué juzgar a nadie. Claro. Es decir, o tómate las molestias y dices, me estás pidiendo para comer, venga, te invito a comer. Claro. ¿Por qué no? Oye, pues no me fío de que te gastes el dinero en comida. O te compro un bocadillo. Venga, vamos o a ir al al bar de la esquina y pídete una Coca-Cola y un bocata que va a mi cuenta. Pero no nos tomamos esa molestia, no queremos, preferimos juzgar, preferimos decir, y entonces aplacamos nuestra conciencia y entonces ya somos buena gente, es decir... O cruzamos de calle, ¿eh? Sí, no le da. O cruzamos la calle. Sí, no, pero si eso ya te digo, ahí había, lo he contado algunas veces aquí, pero en Manhattan vivía uno de los cirujanos más famosos de Nueva York, ¿verdad? Vivía en Manhattan, ¿qué más se puede decir, verdad? Y un día de estos quiso probar, ¿no? Y se vistió de pobre, si se puede decir así, se dejó caer algunas gotas de alcohol, de whisky y se puso pues cerca de donde vivía. Nadie se fijó en él, nadie le miró. Y pasaron sus vecinos, pasaron clientes, pasaron gente de los que había operado, nunca. Es decir, cuando anteriormente, hola, todo el mundo honra. Y eso un poco nos da pena pensar que la honra trae lo que tenemos y no lo que somos. Así es. Aunque seas un indigente, aunque seas rico, aunque seas pobre, aunque seas adinerado, aunque seas más listo, menos listo, eres una persona. Y como persona mereces respeto. Y yo creo que si nos centrásemos en persona, tendríamos menos problemas de feminismo, machismo, porque pasaríamos a valorar a la gente por lo que es, no por lo que tiene, porque en realidad feminismo y machismo estamos en cierta manera juzgando a la gente por sus genitales. Entonces quiero decir que se han cometido muchos abusos, sí, especialmente del género masculino al género femenino, sí, es una realidad. No lo vamos a descubrir ahora porque es tan viejo como la historia. Pero que si dijéramos, vamos a tratar a personas, es decir, me da igual. Pero tú sabes que hoy en día la sociedad... Pero eso no interesa. No, hay que dividir. Divide y vencerás. Claro. Hay que dividir a las personas y meter en cubículos a la gente. Eso es, por su categoría social, por su nivel económico, por su formación, por su raza, por lo que sea, ¿no? Fíjate que dice aquí el siguiente. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Pues, diciendo, oye, ¿quién me va a enseñar a mí lo que está bien y lo que no está bien, no? Y entonces clama, ¿no? Y dice, Señor,
alza sobre nosotros la luz de tu rostro, ¿no? Ilumínanos. Cuando miramos al Señor somos transformados, ¿verdad? Volvemos al origen, ¿no? Es el reencuentro entre Adán y Dios antes del pecado, ¿no? Eso es mirar a Dios. Claro. La transformación, ¿no?, del ser humano al volver su rostro al Señor, ¿no? Es una metáfora, pero claramente nos habla del espejo, ¿no? Habla de como un espejo somos transformados cara a cara. ¿Tenemos que mirar más a Dios? Tenemos que mirar mucho más a Dios. Creo que estamos perdiendo esa perspectiva, pero porque ahora la moda es hacerse selfies. Claro, un selfie realmente es mirarnos a nosotros mismos. Claro. Y un poco ampliando a la gente que nos rodea, pero nos hemos olvidado de mirarle a Dios. Y palabras como orar por los que os persiguen, bendecir a vuestros enemigos, se nos han olvidado, ¿verdad? Ese Dios del Antiguo Testamento al que tanto se le critica, siempre pendiente, siempre esperando la vuelta de su pueblo. Podemos leer Isaías, podemos leer Jeremías, podemos leer los profetas, siempre esperando que vuelvan, dejándolos un poco de lado porque ya son imposibles de eso, pero siempre esperando que vuelvan, siempre esperando 70 años, pero vais a volver. Esto va a pasar, pero siempre esperando. Por lo tanto, es un Dios de amor que a pesar de todo lo que hacía el pueblo, que hacía auténticas barbaridades, igual que nosotros, pero que siempre les estaba esperando. Y yo creo que esto es una característica que debemos otra vez mirar. Creo que hoy vivimos un poco desechando a la gente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de cara a los jóvenes, pues estamos un poco desechados, ¿no? Carrozas, dinosaurios, viejos, viejunos nos llaman ahora, ¿verdad? Que queda como más tierno, pero en realidad, es decir, no hay. Me acuerdo que yo siempre con los mayores de mi época teníamos un respeto, pero además nos gustaba hablar con ellos. Ahora no, estamos fuera, o sea, tecnológicamente estamos obsoletos, etcétera, etcétera. Y si tecnológicamente estás obsoleto, es decir, pues no tienes mucho de qué hablar. Qué curioso, ¿verdad? Cuando realmente yo creo que lo importante en la vida son los recuerdos, lo que has hecho, porque ese es el legado, esa es la herencia que vas a dejar. En caso de tener hijos, o de tener amigos, o de tener familia, ese es el legado que le vas a dejar los que te han visto hacer cosas. Y sin embargo, pues ahora no. Ahora es un poco, es lo que decíamos, cubículos. Aquí están los jóvenes, que ya se están quedando viejunos, porque ya llegan los adolescentes, ¿verdad? Luego están ya los maduritos, y luego ya estamos los viejos que un poco no estorbamos, pero estamos así. El otro día leía, no sé si lo has visto, pero en internet había un tío contando una historia. Fue a casa muy rápido, ¿no? Fue a casa de un amigo que tenía que arreglar la lavadora y le contó el amigo, bueno, es que gracias a mi padre que nos ha dejado el dinero para la lavadora nueva, también para el arreglo del coche. Dice, pues no lo veo, ¿dónde está? Dice, es que lo hemos tenido que llevar a una residencia. Dice la mujer, lo hemos tenido que llevar a una residencia porque claro, ya tenía incontinencia, no le daba tiempo, se lo hacía por el pasillo y lo hemos tenido que llevar a una residencia, ¿no? Y entonces, nada, allí tenían un perrito ya mayor, ¿verdad? Y dice, no, te sientes en el sofá, que ese sofá es del perro, si eso se te tira. Entonces dice que en un momento dado que estaban hablando y tomando una cerveza, el perro se levantó y se meó y se cagó en medio del comedor. La mujer se levantó, cogió el recogedor, cogió el cepillo y lo recogió todo, lo limpió todo y este amigo, que es un poco irónico, dice, yo creo que igual tendrías que llevarlo a una residencia, ¿no? Al perro. Y dice, mientras yo esté aquí, a mi perro le cuido yo y nunca irá a una residencia. Y el tío reflexionaba y dice, o sea que el padre que les pagó la lavadora, que les pagó el arreglo del coche, lo mandan a una residencia porque tiene incontinencia. El perro tiene incontinencia, pero ese nunca lo van a dejar. Dice, nos estamos volviendo un poco locos. Hemos dado la vuelta a las prioridades y hemos dado
llegado a un punto, yo creo que un poco... Estamos volviendo un poco locos. De locos, enajenación, pero es social, ¿no? Es algo totalmente social. Mira lo que dice aquí, dice el versículo 7, dice, tú me diste alegría a mi corazón. Pero dice, más que la de ellos. Eso es cuando les abundaba el grano y el mosto, ¿no? O sea, cuando les iba bien, a mí yo estoy más contento con Dios que los que no tienen a Dios cuando les va bien. No, cuando les iba muy bien. Eso tenemos es. que entender que eso quiere decir la cosecha había ido bien, el invierno estaba asegurado, la próxima siembra estaba asegurada también, es decir, todo fantástico. Las viñas habían dado buen vino. Claro, hoy en día estaríamos diciendo, tengo 3.000 euros en la cuenta, tengo la hipoteca pagada y tengo un Mercedes a la puerta de casa. Me va bien, ¿eh? Y sin embargo, David dice... Yo lo siento, pero... Esa conversación la he tenido con mucha gente, ¿no? Preguntas por alguien que ha abandonado la iglesia o que ha abandonado el ministerio. Ay, ¿qué pasó con Pepito, no? Ay, le va muy bien, sí, no, tiene trabajo, tiene casa, tiene una familia, una pareja, pero bueno, mantiene una relación con Dios, se congrega en una iglesia, visita un lugar, busca de Dios. No, pero le va muy bien. Es como decir, no necesita a Dios para que le vaya bien, ¿no? Y digo, pues si te falta Dios, ya te puede ir muy bien, que entonces no estás tan bien, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí. Si lo más importante en tu vida, que es tu relación con Dios, y luego, a consecuencia, la relación con los demás no te va bien, pues ¿cómo vas a decir que te va muy bien sin Dios, no? No, yo le digo a la gente, digo... Habiendo conocido a Dios, perdón, sí, habiendo conocido ya, claro. Porque el que no conoce, pero el que ha conocido... Claro. Yo le digo a la gente, digo, a ver, sin Dios se puede ser feliz, sí. De hecho, uno de los guitarristas de Torrefuerte, que el grupo mexicano que vivió, antes de ser de cristiano y de tocar en Torrefuerte, tocaba para Luis Miguel. Y un día quiso testificarle, hablarle del Señor, ¿verdad?, iniciar la conversación, y le preguntó, Luis Miguel, en el camerino, ¿tú eres feliz? Dice, sí, yo soy feliz, tengo todo el dinero que quiero, cuando necesito una mujer... pago y viene, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, me di cuenta de que era feliz, pero no era salvo. Pero no tenía vida eterna. Y ese es el gran tema. O sea, ser cristiano te hace feliz y te hace salvo. No conocer a Dios, puedes que seas feliz, pero no eres salvo. Es decir, te lo estás jugando todo a una carta. ¿Y qué va a pasar con la vida eterna? Entonces, no, es que la vida eterna no existe. No lo sabes. Entonces, yo estoy jugando mis cartas muy bien. Por eso estoy contento. Claro. Como David. ¿Por qué? Porque yo estoy asegurando mi vida aquí estoy contento, pero me estoy asegurando la vida eterna. Que luego no la hay. Ningún problema. No he perdido nada. Yo he vivido genial aquí porque estoy contento. Pero el problema es que si tú no, entonces no hay vuelta de hoja. O sea, si al final yo tenía razón, tú ya no tienes solución. Es decir, tú vas a vivir la eternidad lejos de Dios. Y no es por meter miedo, no es el Evangelio según San Drácula ni nada. Es decir, el vivir la vida eterna sin Dios es la angustia de algo que podía haber tenido y que nunca voy a poder tener. Y creo que esa es una de las angustias más grandes, por eso habla del lloro y el crujir de dientes. Es decir, esa angustia de lo podía haber tenido, me dijeron, me hablaron, lo escuché, pero no quise hacer caso. Y ahora no tengo vuelta de hoja. Es un poco a veces como cuando has bebido o has tomado droga, conduces y de repente tienes un accidente y tu esposa y tus hijos que iban en el coche contigo se mueren en el accidente, tú quedas vivo, pero ya no hay vuelta atrás. Si no hubiera bebido, si no me hubiera tomado esa raya de coca, pero no hay vuelta atrás. Entonces, qué bueno que la palabra de Dios nos habla a tiempo para que tomamos y que tenemos que ser claros. Es decir, la sociedad hoy en día nos está llevando a un punto de decir, esto es lo que necesitas para estar contento. Sí. Y todos son necesidades, entonces hay que ir
hay que ir cada vez más tachando la lista y realmente nunca te satisface. Claro, sí. Porque crea un vacío, ¿no? El tener cosas, el gastar, el conseguir objetivos mundanos no satisface. Fíjate lo que decían los proverbios, ¿no? Dice, mejor es una lenteja, una legumbre, ¿no? En casa de amor, ¿no? Que buey engordado en casa de discordia, ¿no? Y aquí David está diciendo algo parecido. Dice, mira, yo con mi Dios, da igual lo que haya a mi alrededor, si hay un plato de legumbre, un plato de pan con agua. En palacio o en desierto. Eso es, y él lo sabía. Sí, sí. Había vivido en los dos extremos. Claro. Y uno puede decir, como Pablo, sé estar en la abundancia, sé estar en la necesidad, sé estar agradecido cuando me va bien y agradecido cuando me va mal. Y esa es la plenitud, que es más importante que la felicidad. Lo que tú decías, en la plenitud de saber que aquí y después uno está cubierto. Sí. Y que no es tanto la felicidad en cuanto a los sentimientos, de qué bien me siento, qué bien me va, sino la plenitud de sentirte completo, de decir, oye, no tengo necesidad. Puede haber necesidades físicas, pero yo no me siento vacío, me siento lleno. O sea, la base, lo que necesito, por supuesto, todos, el dinero ayuda. Vale, tener un techo donde dormir ayuda, todo eso ayuda, pero lo que está diciendo David es ese contentamiento que nace de dentro, ¿verdad? Y hoy en día estamos viviendo unas situaciones increíbles. La gente se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y trabaja y hace un montón de cosas para estar contento. Y al final le pasa, pero sin embargo, vivimos en una sociedad donde como nunca se están vendiendo opiáceos para poder dormir, para poder descansar. De hecho, en Estados Unidos están súper alerta por la cantidad de adictos que hay a los opiáceos. Se habla de 100.000 muertes al año por sobredosis, por las famosas drogas sintéticas que le recetan por un dolor de hombro, por una torcedura de tobillo. Para no tener dolor, para no dormir, y para que la dormir. Gente se engancha y bueno, con una sola pastilla de más te puedes morir de una sobredosis, ¿no? Y estamos viendo jóvenes que mueren por sobredosis del fentanilo y todas estas drogas sintéticas que las farmacéuticas las venden sin ningún tipo de responsabilidad ni nada. Y hay casos, hay escándalo que están tapando claramente porque hay miles y miles de muertes. Claro, las farmacéuticas son muy poderosas. Y fíjate, entonces dice, estoy contento más que cuando ellos tenían grano y mosto, ¿verdad? Y termina con un versículo que es una pasada. Que es un versículo que se ha convertido en una canción conocida, famosa por The Doris Machine, que era, bueno, inspirada en este salmo. Dice que en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿no? Es esa plenitud. Pero, es decir, fíjate, ni opiáceos, ni pastillas, ni terapias, es decir, la confianza en Dios me hace dormir confiado, me hace acostarme y dormir. Y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que recuperar. Hay gente que está intentando recuperarla yéndose al campo, con una vida más natural, y ayuda. Pero al fin y al cabo el problema lo llevas tú dentro. Así es. El problema no está en la ciudad o en el campo. El problema lo llevas tú dentro. Lógicamente el campo, en una vida más tranquila, más sosegada, sin tantas prisas, ayuda, pero no hace la diferencia. La diferencia la haces tú. Es decir, ¿qué es lo que tienes? A ver, Señor, si hoy tengo un trozo de pan, bien, gracias, Señor, por un trozo de pan. Si hoy tengo un cordero asado, gracias, Señor, por un cordero asado. Si hoy hay que beber agua, agua. Si hoy puedo beber vino, vino. Pero estoy contento, estoy confiado en ti, sé que tú estás llevando las riendas de mi vida. El Salmo es como una especie de lección, ¿no? Desde el principio del Salmo hasta el final dice, mira, aquí está lo bueno, aquí está lo malo. Claro. Yo he escogido lo bueno, no me importa las condiciones o el contexto en que no hay una oferta. Es decir, oye, lo bueno viene acompañado de este abanico de premios o de regalías, no. Lo bueno es lo bueno. Y solamente por el hecho de elegirlo ya estoy contento. Claro. Y aquí te dice eso. Dice, oye, no importa el grano, el mosto, lo bien que le vayan a los demás. Yo he escogido a mi Dios y eso me trae la paz, la felicidad y el poder dormir tranquilo, ¿no? Que yo creo que hablabas de la ansiedad, es uno de los males de nuestro siglo, ¿no? La angustia, la ansiedad. El estrés es el mayor enemigo que tiene hoy en día la sociedad. Se enferma uno físicamente. La sociedad occidental, sí, principalmente. O sea, la sociedad que
viven en las ciudades, ¿no? Porque estoy seguro que esa ansiedad la gente de la Amazonía la tiene porque se le están cargando todos los árboles, ¿no? Pero su vida es diferente. Pero el problema del estrés es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el estrés atrae a un montón de enfermedades psicosomáticas mucho mayores. Y mentales, ¿no? Vemos como el suicidio es una epidemia global. Sí, sí, España y en jóvenes es de los primeros del mundo, pero vemos en países súper occidentalizados, como Japón, como Estados Unidos, como los países nórdicos, donde la tasa de suicidios es altísima, se habla poco, porque parece que es un tema tabú en nuestra sociedad, pero el índice de suicidios en China, por ejemplo, es enorme precisamente por la ansiedad, la angustia de estas grandes ciudades, donde hay millones de personas que literalmente viven en casas de 2 metros cuadrados, sí, ¿no? sí. Casas patera, porque no tienen otras alternativas, o vienen del campo. Sí, vienen del campo a la ciudad, pero no les ayudan. En el campo vivían miserablemente porque trabajaban cultivando arroz y eso se acabó, y ahora tienen que emigrar a las ciudades, donde trabajan en las tecnológicas por miserias, o en cualquier fábrica de industria, y viven solos, no hay mujeres, porque las decisiones de un solo hijo en China llevó a que hace 30 años hubiera solo varones, porque los matrimonios, claro, porque si escogían, había que abortar a las niñas. Eso es algo que ha pasado en India, y esa política de hijo único ha traído un desequilibrio en la población entre hombres y mujeres increíble, ¿no? Y esa presión social hace que haya unas tasas de suicidio de las que no nos podemos ni imaginar, porque no sabemos nada. El gobierno chino es un gobierno hermético y no sabemos lo que se está cociendo ahí, un país de 1.200 millones de habitantes, ¿no? Abrir un poco la vista al mundo a veces también nos quita un poco ese egocentrismo que tenemos, ¿no? En Occidente, ¿no? Y ver que nuestros problemas también afectan a los demás hace que nos sintamos tengamos un poquito más de empatía por las demás naciones. Willy, me quedo con ese detalle, yo creo que es maravilloso, ¿no? El final del capítulo. Sí, que por favor confía en Dios, que por lo menos vas a dormir confiado. Así es. Y no te vas a levantar con sorpresas. No. Y bueno, tendrás que luchar para seguramente buscar trabajo, para que igual no te desahucien la casa, pero confía en el Señor y descansa, porque Él nunca deja, y lo dice David en el principio del Salmo, ¿verdad? Clame a ti. Así es, gracias, Willy. Nada. A vosotros muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este tiempo. Espero que te quede, que sea un pequeño trozo del mensaje y que puedas meditar en él. Sigue en la compañía de la programación. Hasta pronto.